Chegaos y bien llegáis a esta, creo que ya la última xornada la última sesión de las jornadas de Grana. Y en esta sesión lo que queríamos era hacer una reflexión a tres manos de bellos aspectos de cómo afecta el turismo en Asturias. Vamos a tocar un pocoñín todos los puntos, siendo como tenemos pues una horina y media y queriendo también hacer pues un turno de preguntas y de intervenciones después, así que os voy a pedir como un examen, ¿sabes? Sinópticos totales, pero vamos a acabar tocando un pocoñín todo. Tengo conmigo na mesa, ya lo estáis viendo, a Jorge Bioni López, periodista, ya lo conocéis, tuvo una sesión aquí en este xornales ayer, a Lara Martínez, consellera de Turismo, y a Manuel Cañete, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Xixón. Todos ellos van a ofrecernos pues, visiones, yo creo que diferentes y precisamente por eso interesantes acerca de todo lo que abarca el turismo. Y pues a mí me gustaría entamar pues echando un poquín la vista atrás y llevándolo también al presente, ¿no? Fixéis que entre los últimos 15 o 20 años estamos asistiendo a un proceso de expansión turística de alcance mundial que evidentemente pues también acaba afectando aquí en Asturias y especialmente, curiosamente, desde los tiempos de la pandemia, ¿no? Yo creo que todos recordamos pues esa cimavilla abarrotada de los meses siguientes a la pandemia y parece que está asentándose el turismo. Pero claro, estamos ante una realidad que es el crecimiento de un sector que a fin de cuentas pues la materia prima de él y el territorio, no es otra, son las playas, son los parajes naturales, son los pueblos, son las ciudades, ¿no? Y esto va a generar una serie de efectos dentro del propio territorio y dentro también pues, con sus habitantes, que por entamar de una manera optimista yo creo que pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cuáles son los riesgos, por un lado, por la parte negativa, que vosotros veis a esta realidad y cuáles son también las oportunidades? ¿Cómo podemos gestionarlo? No sé si tenéis alguna preferencia. Como queráis, no tengo problema. ¿Arrancas? No. ¿Arranco yo? Vale. Bueno, pues buenos días y antes de nada no puedo más que agradecer la invitación a esta jornada del día de hoy porque, bueno, yo creo que se presenta una mañana interesante más allá de lo que podamos decir inicialmente aquí en la mesa. Creo que lo interesante va a estar cuando establezcamos ese diálogo entre todos los presentes. Por tanto, gracias por fomentar estos espacios de encuentro y estos espacios de debate presenciales tan necesarios en esta sociedad en la que vivimos, que parece que las distancias son cada vez más mayores, ¿no? Yo también quiero aportar una visión optimista sobre este tema, sobre todo porque estamos hablando de turismo y estamos hablando de turismo en Asturias. Y la realidad del turismo en Asturias yo creo que debemos analizarla no solamente desde el punto de vista de hoy, sino desde el dónde venimos, ¿no? No dónde estamos ahora solamente, sino de dónde venimos. Y creo, creo que sin pecar no sé, de optimista o de conformista creo que venimos estamos en una comunidad autónoma donde el turismo se gestionó desde que hace 40 años se decidió que iba a ser un sector por el que apostar. Se hizo con mucho rigor y con mucho ojo. Y teniendo muy claro que no íbamos a nacer como un destino turístico para competir con aquellos destinos de sol y playa, sino que Asturias tenía unas características distintas y nuestro objetivo era convertirnos en un destino turístico de naturaleza, por decirlo de alguna manera. Ahora todo el mundo habla de sostenibilidad y Asturias es un destino turístico, se pensó como un destino turístico sostenible cuando nadie, y mucho menos en este ámbito, abordaba estas cuestiones desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y las competencias autonómicas, ¿sabéis? Salvo algún pequeño tramo, fueron siempre de gobiernos progresistas.
gobiernos progresistas concienciados con lo que es Asturias y con el trabajo que había que hacer para esta comunidad. Y hubo dos leyes, y eso antes le decía a Laura que casi tenía que estar ella aquí mejor que yo, porque de eso sabe mucho más que yo, pero tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Principado y el Plan de Ordenación del Litoral del Principado de Asturias establecieron unos límites al impacto que el turismo podía tener en nuestro territorio, ¿no? Porque, como bien dices, es un sector que depende de los recursos propios de la comunidad autónoma y, por tanto, esto os lo digo a modo de introducción histórica, porque eso nos lleva ahora mismo a hablar de una situación de cierta ventaja también y de una realidad muy distinta a la que están viviendo otros destinos que están teniendo que desandar un camino mal andado y ahora de repente se dan cuenta de que hay que introducir la sostenibilidad, hay que ser respetuosos con el medio ambiente, hay que ser respetuosos con el territorio en el que se desarrolla la actividad, hay que ser sostenibles socialmente hablando. Hay una serie de cuestiones que yo creo que formaron parte de las políticas turísticas de esta comunidad autónoma y que ahora nos ponen en esa situación. Dicho esto, como parte positiva y como parte de la que creo que tenemos que estar orgullosos. Dicho esto, ahora estamos en una situación, año 2024, en la que el turismo efectivamente crece. ¿Y cuál es el planteamiento de Asturias para esto? Pero igual me estoy extendiendo demasiado. Nada, 2 minutos más. Solamente, ¿cuál es el planteamiento que desde el Gobierno se hace para esto? Hay una estrategia de turismo que se redactó ya en el año 2020 con una visión a largo plazo, 2020-2030, donde no se plantea vender Asturias como un destino más para competir con esos destinos de sol y playa o esos destinos masificados. No, es ¿qué tenemos? Tenemos naturaleza, tenemos turismo rural, senderismo, ecoturismo, muchas cuestiones vinculadas o muchos productos vinculados a la naturaleza y a nuestro entorno natural y un objetivo que es seguir manteniéndonos en esa posición en la que el turismo no es agresivo y no evito ciertas realidades, pero como concepto en general no estamos en la situación en la que están otras comunidades autónomas o hablando de localidades o de municipios en las que están otros municipios. Por tanto, creo que venimos de una forma de hacer política turística muy respetuosa, muy planificada, muy pensada, en la que nuestro entorno y la protección de nuestro entorno tiene un peso y tuvo un peso muy importante y estamos ahora mismo en esa situación. No voy a entrar ya en todo lo que viene después de viviendas de uso turístico y cómo enfrentamos también la realidad en la que ahora nos encontramos. A eso ya llegaremos. Claro, Hay tiempo para el debate. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Asociación Grana por la invitación. Claro, yo creo que el mundo ha cambiado, ¿no? Decir los anillos, el mundo ha cambiado. Y ese mundo en el que el Estado era tan importante, claro, ya no sé si puede controlarlo todo. Y a mí me gustaría pensar una cosa que pensé ayer volviendo después de la cena al hotel, que es que las cosas no son locales. Las cosas no son locales, no pasan en un sitio. Es decir, ayer hablábamos de movimientos políticos, son movimientos políticos que no pasan en un sitio ni pasan solo en un país, sino pasan siempre a nivel global. Y el gran movimiento sucede a nivel global. Sucede a nivel global en toda Europa. O la inversión en viviendas, la inversión inmobiliaria, sucede en todo el mundo. 2/3 de la riqueza mundial están en el sector inmobiliario. 2/3. 2/3 en ladrillo. O sea, no es que sea una cuestión de Asturias, Sison o de España. No. Es a nivel global. Es a nivel global. Y que tiene que ver ya no solo con el turismo, sino con una industria del movimiento que entiende que este lugar en el mundo, que es Europa, es un lugar maravilloso, ¿no? Invito a pensar en la película Casablanca, ¿no? Cómo esa ciudad era un refugio para todo el mundo que huía de ciertas cosas, ¿no?
Europa es un refugio para mucha gente que huye de ciertas cosas. De la situación que puede haber en el mundo, es decir, en Colombia, en Bolivia, no sé qué, tal, puede llegar un gobierno, me puede quitar no sé qué, ¿va? Tengo una casa en España, tengo una casa en Francia, tengo una casa en Países Bajos. Y lo digo porque hay muchos lugares que también quieren incidir. Pienso en Ámsterdam, que lleva muchos años diciendo: este no es un lugar para que vengas de fiesta, inglés. Y no lo consiguen. No hay manera. O sea, siguen llegando los ingleses de fiestas. Ya está. Y haciendo campañas y intentando cambiar la legislación, no hay manera. O sea, sigue siendo el lugar de diversión de toda la gente que viene de Inglaterra, de Dinamarca. Otros lugares lo mismo, es decir, no logran tener esa capacidad de decisión. Entonces, yo creo que es interesante situar esto en la cuestión mundial, porque yo creo que el reto es aprovecharlo, es decir, mantenerlo en una dosis adecuada, que te sirva como sector económico, pero que no te haga dependiente. Porque el paso de lugar de turismo, espacio de turismo a espacio turístico es bastante terrible. Como ayer veíamos el caso de Baleares. Baleares se ha hundido económicamente a nivel de renta, sobre todo la gente que vive allí, de los problemas que hay allí. Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Encantado de estar aquí. De verdad que felicito a Grana por... ¿Pongo el micro? Ay, sí. Porque es que estáis grabando, ¿no? Yo suelo lanzar bastante la voz, pero bueno, como se está grabando, pues que quede grabado. Encantado de estar aquí, encantado de poder hablar en nombre de los vecinos. Seguramente que no soy la persona que más puede explicar el tema de los problemas que vienen asociados al turismo. Aquí hay una persona, presidente de la Asociación de Vecinos, Sergio Huelga, que posiblemente sería la persona indicada para hablar. Sí, seguramente porque además, insisto, tengo aquí anotado, pero es verdad, estamos en la zona cero. En la zona cero del problema. O sea, que os felicito doblemente por haber generado este debate aquí en este espacio, ¿no? Y encantado también de estar otra vez con Jorge Dioni. Tengo del libro de cabecera El malestar de las ciudades, porque me parece que lleva un libro que tenía que estar por todos los sitios, al menos como forma de reflexión, ¿no? Y también encantado de estar con Lara de nuevo. Y poder charlar con vosotros. Yo creo que al final el tema de esto es poder intercambiar, ¿no? Poder transmitir un poco lo que vemos nosotros como ciudad. Nos engañaríamos, lo dijo Jorge ahora mismo, hace un momento, pero es verdad, este es un problema mundial, es un problema mundial. En su libro, en este libro que yo hablaba, da una clave, que es el movimiento. Realmente lo que se ha descubierto ahora mismo es que hay que mover y mover y mover. Y la ciudad pasa de ser una ciudad estancial, a una ciudad negocio. Y este es un problema. Se acabó el boom inmobiliario y generamos un nuevo boom que está asociado al movimiento, al turismo, también a los macroconciertos, no lo olvidar. O sea, estamos viviendo una inflación enorme de macroeventos que no sabemos ni de dónde vienen, pero está tu Dios contento porque eso ocurra. Es más, aunque el Sella quede como quede, luego ya se encarga el Principado de limpiar, por ejemplo. Y esta ya es la reflexión que hay que hacer. Si es el modelo que perseguimos y tal. Enteréme el otro día que había Albacete Fest. O sea, y harán el de Soria y el de Teruel, porque claro, hay que poner en valor todos estos territorios. Bueno, pero este y el modelo. Entonces, yo creo que esta reflexión hay que hacerla. Tengo anotada aquí estos días echando un vistazo a todo esto, me vais a permitir solo un tema para centrar un poco el debate. Luego hablo de las oportunidades y las amenazas, ¿no? Pero bueno, la oportunidad, por decirlo claramente, yo creo que se ha dicho, es fijar un modelo de sostenibilidad, modificar el territorio. Pero también el gran problema de la amenaza es lo que estamos viendo, si no esta mesa no se produciría. La gentrificación, la turistificación, la expulsión del vecino y vecino del sitio donde vive. Ya somos meros observadores de toda la gente que pasa. Dentro de poco acabaremos como Leticia y Felipe VI, haciendo así con coche a los turistas, ¿vale? Es así. En algunos sitios ya ocurre. Y el caso de Cimadevilla y el paradigma y es para analizar. Pero voy a leeros un tema que es que me gustaría que fuese un poco el centro de reflexión. Habla de Cimadevilla. Habla Jesús Salvador, Martínez Salvador, que es el concejal
teniente alcalde y no sé qué, hostias, vale, aquí del Ayuntamiento de Gijón, ¿no? Dice, la ejecución de la obra del hotel de 5 estrellas que se va a hacer aquí mismín está supeditada a la modificación del PERI de Cimadevilla. Sabéis que lo del PERI de Cimadevilla tiene más años que el plan de vías. Está sin desarrollar por unos y por otros gobiernos. Dice, no queremos que la construcción del hotel se demore por un análisis más profundo sobre el PERI de Cimadevilla. Lo que importa es poner en marcha el hotel ahora mismo. Este es el debate. Este es el debate, que lo ha hecho este gobierno, lo ha hecho el anterior exactamente igual y lo ha hecho el Principado. Y lo tengo que decir como reflexión. No veréis nunca un cambio de catalogación de un edificio urbano en tan poco tiempo como ocurrió con este centro. Y este es el debate de qué prima y no prima, para mí, ¿eh? Cuando falamos, salió, ¿no? Fue el gordo más mañanero de la mañana, la sostenibilidad. Estamos constantemente siempre hablando de sostenibilidad y nunca nos llegamos a tener exactamente claro cómo podemos conseguirla. Centrándonos en el aspecto, todos los aspectos que tienen que abarcar también esa sostenibilidad, y el económico, tanto a nivel macro como a nivel micro, el impacto del turismo en la economía asturiana. Tenemos una economía que ya está terciarizada, desde años, ¿no? Entonces, ese peso del sector turístico, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? No me estoy refiriendo únicamente a porcentualmente, sino cómo afecta ese crecimiento del turismo al mercado laboral, a las oportunidades laborales, ¿no? Porque eso ya también es una cosa que siempre se suele decir, pues un hotel de 5 estrellas y va a generar una montonera de trabajos, ¿no? Pero cómo son esas oportunidades laborales y cómo afecta finalmente a la economía local. ¿Arranco yo también? Arranca, por eso. Yo creo que la respuesta a eso, si no me equivoco, la diste tú en la primera intervención. Es decir, yo creo que el turismo es una oportunidad como sector, pero no puede convertirnos o no puede convertirse en un sector del que esta comunidad autónoma dependa exclusivamente, porque ya vemos qué pasó en su momento cuando este sector falló. Y a nivel de empleo yo creo que no es tan importante, y creo que en esto sí que estaremos todos de acuerdo, la cantidad sino la calidad, es decir, los términos del empleo son buenos. El empleo en el sector turístico tiene un porcentaje relevante, alcanza un porcentaje relevante, el incremento se produce cada vez que se analizan esos datos, pero se trata de que sea un empleo de calidad, que sea un empleo, y los últimos datos dicen que sube el número de asalariados y baja el número de autónomos en este sector, y que yo creo que es la línea por la que se tiene que trabajar, y no podrá ser un sector de peso siempre que las condiciones laborales de quienes están en él no sean unas buenas condiciones laborales, ¿no? Por tanto, a ver, yo tengo aquí un montón de datos, unos en la cabeza y otros tengo que apuntarlos porque ya no me da para todo, ¿no? Pero no tengo muy claro que el debate sea los datos, sino la política que se está haciendo o que debería hacerse, o aquellas cosas que deberían modificarse o redirigirse, o aquellas cuestiones que deberían abordarse de otra manera. Sostenibilidad. Yo por mi trabajo tengo que leer todos los días la prensa económica. Todos, creo que son los jueves, Expansión dedica 8 páginas a el sector de la sostenibilidad. Un día me preguntaron, ¿hay espacio en España para un partido verde? Sí, claro, ya hay un partido verde, se llama Iberdrola. Ya existe un partido verde. Iberdrola, Repsol, Naturgy están muy interesados en el sector verde desde hace muchísimos años. Muchísimos años. Entonces, ¿qué quiere decir sostenibilidad? Quiere decir, porque Naturgy tiene una idea distinta de sostenibilidad de la que puedo tener yo, Lara, tenemos una idea distinta. Entonces, ¿qué quiere decir sostenibilidad? Y decías lo del el empleo y cómo cambia la ciudad. Yo ayer ponía el ejemplo
de la residencia de los dioses, de Asterix, que me parece de los mejores ejemplos de turismo. Es decir, cómo cuando llega aquel polo turístico a la aldea, en poco tiempo, todos son o herrerías o pescaderías, porque son los productos que quieren comprar la gente de fuera que tiene mayor renta. Y el pescado sube de precio, ya no lo pueden comprar la gente allí, se forma un pitote del 15. Ese es el gran problema. La ciudad cambia en su fisonomía, es decir, uno va por la zona turística. Yo esta revelación la tuve en Alicante, que me fui al Postiguet, a la playa, después me fui por el casco antiguo, era noviembre y no había nadie, y todo había panaderías, teterías, salas de arte y tiendas de recuerdos. Y dije, pero ¿qué es esto, no? Y, no sé, Burgos, por decir otra ciudad. En Burgos me comentó una persona, dice, aquí en la zona vieja ya es más fácil comprarse una espada que unas pechugas de pollo. Es decir, hay más tiendas que te venden pagas del Cid que... No es cierto, después, todo lo que... Pues siempre te dicen, no, mira, aquí hay un mercado, que no sé qué. Claro, no acaba de ser cierto, pero la sensación que tienes es que, claro, la ciudad cambia muchísimo, porque se adapta a la visión de fuera y se adapta también a nivel laboral. Yo lamento repetirme con lo de ayer, el ejemplo de la estructura laboral del sector turístico es el hotel. ¿Cómo se reparte el dinero de un hotel? El dinero de un hotel, hay una propiedad que se lleva normalmente la ganancia, la tasa de ganancia, además se la lleva fuera, porque pertenece a un gran grupo empresarial que está diversificado, entonces al final eso acaba tributando en Países Bajos, Luxemburgo, Delaware, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay una dirección que también puede tener buenos sueldos, pero a partir de ahí, mucho curro y poco cobrar. Y unas condiciones durísimas para las camareras de piso, durísimas, que además representa muy bien ese modelo laboral en el que todos los problemas laborales se solucionan con medicación, ¿no? Y sigue. Hasta que... Entonces, por eso yo creo que a veces hay que ver... es decir, este modelo tiene sus complicaciones y después el lujo y montar cosas, ¿no? Decía Albacete Fest, en todos los sitios tiene una cosa. Y ahora hablábamos también de los Jueves Milagro. De los Jueves Milagro, la película de los Jueves Milagro. El turismo es un gran invento. Invito de nuevo a ver esa película. El turismo es un gran invento. El turismo es un gran invento en el monólogo que tiene Paco Martínez Soria al inicio. Hoy lo vemos hoy me da escalofríos, seguro. Yo cuando lo vi dije, no puede ser que eso sea el modelo que tiene un montón de sitios sobre la mesa. O sea, y por último, digo, el lujo, que pasas por la ciudad y ves apartamentos de lujo, hotel de lujo, tiene un límite. El lujo tiene un límite. La gente de pasta no es mucha. Esta semana ha quebrado la concesionaria gastronómica de Canalejas, que era uno de los grandes proyectos madrileños del lujo. El lujo tiene un límite. Cuidado con estas situaciones en que hay una gente que tiene mucha pasta, es decir, arriba y abajo, ¿no? El modelo de sociedad de la serie arriba y abajo, los Bridgerton. 5 personas arriba que tienen mucha pasta y 40 personas abajo que están pendientes hasta de cuándo hay que cambiarles el papel higiénico. Ese modelo de sociedad ya hubo y bueno, sería interesante no volver. Sí, bueno, estaba acordándome de Ferran Adrià, precisamente, ¿no? Con esto del lujo, David Muñoz, ¿no? Como al final es el Estado quien tiene que mantener este tipo de apuestas, porque si no, parece que a 300 euros el menú, pues como que todos los días nos vamos a comer ahí, ¿no? Hay una reflexión sobre todo esto. En primer lugar, yo no creo que no existe un modelo de empleo único. O sea, quiero decir, cada sociedad y en cada instante, en cada momento, vivimos en una sociedad muy cambiante y, lógicamente, los modelos de empleo van cambiando. Curiosamente, estamos en un territorio, Asturias, que
que está cambiando de un modelo industrial, totalmente industrial, y incluso enlazado con la sostenibilidad y el cambio climático y demás, y estamos yendo a otra variable. Los datos seguro que los manejáis en el Principado, yo no los manejo, pero que se está incrementando significativamente el dato del empleo generado en torno al sector terciario, ¿no? Turístico, hotelero y demás. La calidad o no calidad la tienen que dar las administraciones y el Estado, legislando. No hay otra opción. Si lo dejamos todo al albur del mundo privado y del negocio, vamos a ser esclavos toda la vida en todos los sitios. Es así, se trabaja hacia eso. No conocen otra fórmula. No conocen otra fórmula. Entonces, insisto, son las administraciones territoriales, el Estado, sobre todo con esta ley, hablando ahora del turismo, una ley que tiene que ser potente y realmente que legisle. Tiene que ser la administración regional y tiene que ser la administración local la que fijen los criterios de crecimiento y de desarrollo. Luego hablaremos un poco de la ley que está por ahí dando vueltas y demás, y cómo todavía hay que ir a más, porque esto, como bien decía Jorge antes, pero yo creo que lo tenemos todos en la cabeza, por más que en Holanda, en Ámsterdam insistan en tal, o Venecia se sigue hundiendo por los millones de gente que van ahí todos los días, ¿no? Y más si ponemos vuelos desde cada vez más sitios, que también es entendible. Luego, yo creo que este es el verdadero problema. Cómo el Estado deja continuamente sus funciones para hablar del mercado. O sea, esto que dijo Rato, pero que es una realidad objetiva que tenemos que cambiarla. No se trata de hacer un Estado, como dice Ayuso, por ejemplo, ¿no? Socialcomunista, no sé qué. Se trata de gestionar, de que realmente la administración defienda a los ciudadanos ante el interés privado de un objetivo. Y en esa línea estamos. Empleo es el trabajo social. En Asturias tenemos que desarrollar una buena política de empleo en el trabajo social asociado a nuestros mayores, a las necesidades que tenemos. Somos una sociedad envejecida y puede ser una fuente de riqueza y de empleo. O sea, que entiendo que aquí lo que hay que hacer es que las administraciones trabajen mucho en ese sentido para protegernos. ¡Opa! ¡Wow! Ya no. Lara, están poniendo vos deberes a la administración y veo no, que contábamos menos. Entonces, si quieres por alusiones. No, bueno, sí, por alusiones y por aportar algo más también. Totalmente de acuerdo. Quiero decir, por supuesto que las administraciones tenemos nuestra responsabilidad, lo tengo claro, y nuestros deberes, ¿no? De los que tomo buena nota, pero he de decir, y por eso vuelvo al inicio, de que no es lo mismo cuando tienes que desandar un camino que cuando tienes que incidir en un momento en el que, bueno, en un momento de transformación en el que es necesario incidir, pero cuentas con unas bases sólidas. Es decir, nosotros no tenemos la costa mejor conservada de España, y eso no es casualidad, y eso es gracias a los sucesivos gobiernos progresistas que estuvieron al frente de las políticas turísticas a lo largo de los años, que se preocuparon de proteger la costa, que se preocuparon de legislar para que ahora mismo no nos encontremos con algarrobicos y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, quiero decir, no, insisto, estoy de acuerdo, admito, solo faltaba todo tipo de comentarios, quejas, críticas, lo que sea, pero no perdamos tampoco que eso no nos haga perder la realidad de nuestra situación, y nuestra situación es esa. Y me adelanto al tema de después porque ya no puedo evitarlo más, quiero decir. Claro, estaba intentando no entrar, pero ¿estamos en una tendencia global? Por supuesto, pero no todos los territorios actúan ni reaccionan de la misma manera. Unos abren las puertas de par en par y los otros los intentamos cerrar en la medida de nuestras posibilidades. Y eso es una diferencia muy grande. Muy grande, aunque las tendencias sean mundiales y globales, la diferencia de los territorios, cómo abordan las cosas, hace que tengamos realidades y sobre todo pasados distintos, porque ahora mismo se habla de sostenibilidad, pero es que ya, fíjate, hay territorios que no hablan ya de turismo sostenible, están en un paso más allá y hablan. Y yo soy muy poco partidaria de todos estos términos en torno a los cuales se hacen debates y tal, porque bueno, al final creo que las cosas
las llamemos como las llamemos, responden a unas realidades, ¿no? Hablan de turismo regenerativo, es decir, de desandar ese camino que os decía antes, ¿no? Entro al tema. ¿Aborda de la misma manera unas ciudades que otras el tema, o unas comunidades autónomas que otras, el tema de las viviendas de uso turístico? No, no se está abordando igual, y no perdamos de vista que esta realidad cambió muchísimo después de la pandemia. No estamos intentando regular tarde una realidad que lleva mucho tiempo aquí. No, las viviendas de uso turístico están reguladas en el Principado ya desde el año 2016 por un decreto, pero la explosión de las viviendas de uso turístico se produce después de la pandemia. Y Gijón fue la primera ciudad que hizo un estudio, porque claro, luego aquí hay que ser muy rigurosos también, y cuando uno tiene que legislar con datos, y cuando tiene que tomar decisiones con datos, no al calor de las situaciones que se produzcan en cada momento. Y Gijón finales del año 2020, no, más bien en el año 2021, fue la primera ciudad de Asturias que encargó un estudio, a la Universidad de Oviedo para saber cuál era la realidad de las viviendas de uso turístico en Asturias. No lo perdamos de vista. Entonces, no todo el mundo actúa igual. Ahora llega un gobierno que de repente se encuentra un estudio hecho y dice que, oye, que cogen esa bandera y actúan declarando una moratoria, que luego hablamos si queréis de eso. Pero no todo el mundo, no todas las administraciones reaccionan igual ante los problemas. Por tanto, en Gijón, es verdad que aquí estoy como representante del Principado, pero no puedo perder de vista que soy de Gijón y que conozco Gijón y que me duele Gijón, y no puedo dejar de reivindicar que si alguien cogió la sartén por el mango con el tema de las viviendas de uso turístico en esta ciudad fue el anterior gobierno del Partido Socialista de Izquierda Unida. Y ese gobierno hizo un trabajo que ahora permitió al gobierno nuevo, pues tomar una serie de decisiones que, luego si queréis podemos entrar en detalles, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que no todo el mundo afronta las cosas de la misma manera, y eso, a pesar de que vivamos en tendencias globales, yo lo siento, no me siento igual que otros municipios, ¿no? No, es que da igual porque no sé en qué parte del guión estamos ahora mismo. Acabo de romper. Para mí no, porque a mí préstame más charlar. Pero yo creo que es para todos un poco más dinámico, ¿no? Sí, presta además eso, charlar, ¿qué tal? Si circunscribimos este debate a las viviendas de uso turístico y demás, yo tengo por aquí otra nota, pásame mucho tiempo recogiendo notas, porque al final en la federación acabes hablando de un montón de cosas, ¿no? Pero el año pasado duplicóse la cantidad de gente que fue echada de la vivienda por el disparo obsesivo y tremendo del alquiler de la vivienda, ¿no? Yo creo que, y es verdad que las administraciones, yo voy a entrar al tema de Gijón y los estudios y no estudios, ¿no? Que está muy bien. Pero, insisto, antes me quedo por comentario, lo meto aquí también un poco de coladillo, ¿no? Pero hay mucho que hacer desde las administraciones y, entre otras cosas, construir vivienda pública. Construir vivienda pública y vivienda de alquiler social para que sea un contrarresto a todo esto que está ocurriendo. Porque todo esto del mundo de desbud y todo esto, insisto, y que hay que hacer política. Hay que hacer política. Si no se hace política, esto es el mercado puro y duro. Más liberal, menos liberal, o como queráis decirlo, más salvaje o menos salvaje. Legislar a toro pasado es muy difícil, porque la gente ya está montada en un negocio. Y esto es muy complicado. Yo creo que hay que adelantarse a lo que estamos viendo en Málaga, en Benidorm, en Marbella, en todos estos sitios. Adelantarse. No estamos igual, pero llevamos el mismo camino. La fundación de CaixaBank, me parece que fue hace poco, dejó caer un dato significativo. La previsión de crecimiento del turismo en Asturias en los próximos 4 años es del 26%. Del 26%. Y estos no fallen, ¿eh? Esto no falla, ya tenéislo en la cabeza, pero esto ya sí, o sea, hay un cambio entre otras cosas porque vamos a ser 90 millones de turistas los que se planteen para España y todos no cogen en Benidorm ni Málaga, no cogen.
y Málaga ya no los quiere tampoco, y Baleares ya no puede tragar más porque se acaben hundiendo. Esto ya sí, y la gente al final acaba descubriendo nuevos sitios, pero también es verdad que esto de moverse, pues, y una moda que interesantísima, pero acabamos conociendo todos los territorios, por lo tanto, preservar un territorio es importantísimo, adelantarse a todo esto, ¿no? En cuanto al tema de las BUT o no BUT, sí, por entrar un poco ya a este tema, es que, claro, antes lo decía yo al principio, está ahí en la zona cero, aquí se ha producido una expulsión, pero antes de que apareciera la palabra gentrificación, ya fue expulsada la gente de Cimadevilla. Bastaría darse un paseo, cualquiera de los que estáis aquí, afortunadamente veo muchos caras jóvenes, estoy bueno, la gente mayor igual no llega aquí siquiera. O sea, parece una tontería, pero subir esa rampa ya es complicado. Nadie ha hecho políticas serias para que la gente no tenga que marchar del barrio. No hay comercio. Antes dejábalo caer Jorge con este tema y es lo significativo. Hemos visto como una pastelería de toda la vida que estaba ahí en la entrada del ayuntamiento, ahora hay una venta de souvenirs. Sí, de verdad, de latas de conserva, muy guapos. Pero hay una realidad objetiva. El centro médico sí que había ahí para vacunarse, van a quitarlo por el hotel. O sea, estamos privando a un espacio de los servicios necesarios para que se pueda vivir en él. ¿Quién está viniendo? La gente joven a ocupar este espacio que todavía puede subir cuestes, que aunque no tenga ascensor puede subir a un tercero y demás. Y esto es una política totalmente errática, totalmente errática. Hace poco estuve en un encuentro en Vigo y todo se celebraba en el casco viejo. Tuve la fortuna, yo no pongo en valor nada, ahí está el famoso del caballero, con sus luces que ya les estaba probando, pero allí estuvimos y al menos había escaleras mecánicas para subir por ahí. Nosotros vi que había gente mayor que se mantenía allí y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Bueno, está bien, tienen el mercado, tienen cosas ahí, mantienen las tiendas, porque mientras que haya gente de referencia viviendo en un espacio y las tiendas, mantienes. Bueno, yo creo que esto es lo que tenemos que dar una vuelta a todo este tema. Las viviendas de uso turístico, en esos datos que decías tú, Lara, ya indicaban que el barrio del Carmen, por ejemplo, de una mala política urbanística, el barrio del Carmen, la peor política urbanística que se ha desarrollado en Gijón, hízose ahí, peatonalizando un barrio a costa de lo que fuera. Bueno, peatonalizando, perdón por la expresión. Llenándolo de mesas y terrazas. Políticas también de unos gobiernos progresistas, pero erráticas. Y yo creo que esto tenemos que reconocerlo, porque si no reconocemos todo esto, estamos haciéndolo mal. O sea, esto no es una pelea. Claro que hay mucho que decir los que están ahora aquí, pero ya que llevamos tiempo haciéndolo mal. Llevamos tiempo haciéndolo mal. O pasó con Cimadevilla. Y yo creo que estas cosas, no sé cómo, insisto, para eso está la política, para legislar, para adelantarse a los acontecimientos. Si eso no ocurre, después lo que nos queda allí poner tirites en una herida ya que es jodidísima de curar. Sí, claro, hay otros lugares que están en el País Valenciano. Creo que los dos, en Alicante, los dos únicos sitios de costa no urbanizados se van a urbanizar. Claro. Uno está en Benissa, en la ciudad de Benissa, que lo conozco, y sí, claro que esa es aprovechar la materia prima hasta el último momento. Y Málaga, bueno, sí que creen que cabe más gente. Sí. Sí, Málaga lo ponen de ejemplo para muchas cosas. Por eso también el análisis tiene que ser muy tremendo, ¿eh? Claro, yo lo contaba ayer, lamento repetirme. Hoy pues tenía claro, que haber venido ayer, no me entero de nada. Por eso repito los chistes. Pero tienes que contextualizarlo. Claro, yo asistí, yo por trabajo viajé desde el año 2000 y poco a Málaga. Y Málaga tenía complejo de la ciudad fea de Andalucía. Claro. Ciudad fea. Con Marbella, con Sevilla, no es la capital, no es Córdoba, entonces aquí mal. Y el subidón de autoestima que ha tenido Málaga, abriendo museos y te venga franquicias Google, de museo. Y bueno, No es lo mismo. Franquicias de museos. Bueno. Sí, bueno, pero tienes un cartel que pone museo no sé qué. Eso mola para una ciudad que, claro que, no sé, en Barcelona me van a poner Hermitage, Museo del Hermitage. Hostia, cómo mola, ¿no? Hasta que, bueno, alguien dijo, pero pues, ¿esto exactamente qué es? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Por qué? No sé qué. ¿Dónde se quiere hacer? Uy, en unos terrenos del puerto. ¿Y por qué en esos terrenos del puerto? Y si fueran esos otros terrenos de ese otro lugar. No, en esos terrenos ya no es interesante.
Usted le interesa el terreno, no le interesa el museo. Vale. Pero claro, toda esa política es muy complicado a veces oponerse, como ya sabrás, ¿no? Bueno. Es decir, oponerse. Te ponen en el periódico la recreación, me parece que era de Ito, un arquitecto. Era Toyo Ito. Era un edificio bellísimo, claro, era bellísimo. ¿Cómo dices? No, no queremos hacer esto. Pues así. Ya. Pues la alcaldesa que dijo no, esta es su casa. Pero su contribución a su ciudad habrá sido esa. Claro, claro, pero ese es otro debate también. Pero a base de decir no queremos esto, tal, incluso ceder en cosas, ¿no? La política de ceder, no, cedemos, venga, la Copa de la América que venga, que va a ser diferente que en Valencia. Y ahora están los valencianos diciendo, hostia, estoy viendo en Valencia hace 15 años la misma previsión de esto va a tener tantos espectadores, va a tener tanto impacto, esto va a crear tantos puestos de trabajo, esto no sé qué, y al final hay que poner pasta. Yo una de las cosas que voy a empezar a lanzar es que para la próxima, las administraciones deberían empezar a lanzar la idea de que la próxima crisis de vivienda no va a haber rescate. No va a haber rescate. Que el que se quede colgado, se quede colgado. Laura se ríe, lógicamente, porque habrá rescate. Efectivamente, habrá rescate, porque la función del Estado no es... La función del Estado actual, nuestro modelo económico, parece muy descarnada, pero no es que la gente viva mejor. Es defender la propiedad y crear mercado. No es otra. Después puede haber una función redistributiva pequeña y asistencial, pero no es otra. La principal función es crear mercado y defender la propiedad. Y cuando hubo una crisis, todas las viviendas de las cajas de ahorros, que eran muchas, que se pudiera crear un parque público de viviendas, se cedieron por un precio muy pequeño, mínimo, a fondos de inversión, que fue lo que creó la ola que tenemos ahora en España, que en un primer momento era como una fiesta privada de fondos de inversión y tal, y ahora empieza a bajar, empieza a democratizarse y empieza a haber esa sensación de hay que volver a invertir en viviendas, sí, lo que ayer decía de ese momento en las sesiones de Bacalao en el que subía, ¡buah! Y estallaba. Pues estamos en ese momento en el que se democratiza ya la fiesta otra vez del inmobiliario y empieza a haber mucho capitalismo popular de, bueno, me compro una casa y me doy otra hipoteca, la alquilo, tal, ¿no? Que ese andar ahí con los platillos, el disco filipino de Enrique Llana, ¿no? Que tenías varios así y se te caían, ¿no? Y al final se caen. Y bien, y la otra idea es los pisos turísticos. Siempre se pone el foco en los pisos turísticos. Siempre se pone el foco en las aerolíneas low cost. ¿Quién usa los pisos turísticos? ¿Quién usa las aerolíneas low cost? En España hay... No se sabe porque no hay datos. Los datos... Es increíble que cuando ves estudios de vivienda, es rarísimo esto que has comentado de un estudio sobre la vivienda. Es rarísimo, rarísimo. Los estudios de vivienda los hace Idealista, Fotocasa, bancos, etc. No hay datos. Y si no hay datos, se pueden hacer mejor los negocios, claro. Hay unos 4 millones de pisos vacíos. Vacíos. Vacío no es, yo tengo un apartamento y voy en Semana Santa. No, es vacío. Vacío. Y hay un stock de pisos construidos sin vender, también importante. Pero ponemos el foco en lo otro. ¿Y si sacamos el foco? Que yo sé que... Porque claro, es muy horizontal. Y ya acabo. Había una escena final de un cómic de Eras una vez el hombre, en el que Pedro y el Gordo, que eran galos, se enfrentaban a un Pedro y el Gordo, que eran árabes, en la batalla de Poitiers. Al final, claro, nos enfrentamos al que queda, a nuestra horizontalidad. Queda un poquito por encima, un poquito por debajo, pero a nuestra horizontalidad. ¿Y si miramos un poco más arriba? En lugar de enfadarnos con el que está al lado. Si miramos más arriba. Y si decimos, bueno, usted es un fondo que tiene tantas viviendas y tantas están vacías. Las vamos a poner en circulación. Usted no puede tener viviendas vacías, porque esto es un bien social.
Bueno, está calentándose el debate, yo creo que lleno más fructífico que pudiera pasar. No sé, Lara, si quieres hacer alguna matización. Bueno, haría muchas, sí, pero creo que no procede, quiero decir, porque son debates de otro tipo también. Yo creo que por centrar el debate en lo que tenemos hoy sobre la mesa, hoy nos centramos en los pisos turísticos porque vinimos a hablar, digamos, de pisos turísticos. Evidentemente, el problema de la vivienda va mucho más allá de los pisos turísticos y tiene otras implicaciones que van mucho más allá, pero, insisto, creo que hoy no procede. De todas formas, datos sí que hay. Y quien los quiera, insisto, aquí se quisieron tener y se obtuvieron. Y cuando nos centramos en los pisos turísticos y hay que hacer un matiz, sobre todo importante. La modalidad de alojamiento de viviendas de uso turístico es una modalidad que está recogida hace ya muchos años y regulada hace ya muchos años. No es una cosa que se esté tramitando ahora, insisto. Ya hay un decreto del año 2016. ¿Dónde está el problema que es el que está costando controlar? La oferta de ilegales. Ese es el mayor problema, porque hay más oferta de ilegales que de legales. Y eso sí que es lo que pervierte absolutamente todo. Pero bueno, quiero decir que reconduce tú hacia el esquema que teníamos si quieres, porque yo creo que... Bueno, yo iba a reconducivos, pero bueno, tampoco vamos dinos muy ñoña, ¿no? Porque queríamos falar agora, ya para terminar este debate y dar paso al turno de preguntas y de intervenciones a los que queráis, pues queríamos falar precisamente de ello, de esa ley a la que ya vos adelantasteis, porque evidentemente, claro, la última noticia, ¿no? Estamos en trámites parlamentarios para modificar esa ley de turismo y falase sobremanera, ya lo he dicho ya, del tema del SBUT, pero imagino que será mucho más, dirán mucho más allá. ¿Qué aspectos son los más interesantes de esta ley, sacándoles SBUT? ¿En qué se queda Curtia? ¿Y es altamente esa ley la que necesitamos o todavía tenemos un camino que seguir? Hago un matiz respecto a lo que tiene que ver con la ley. No es una ley general, es una modificación de la ley de turismo en lo que tiene que ver con las viviendas de uso turístico. Por tanto, ese matiz es importante. No estamos abordando una modificación de la ley de turismo, estamos abordando una modificación de la ley de turismo en aquellas cuestiones que tienen que ver con las viviendas de uso turístico. Si es la ley que necesitamos, nosotros entendemos que sí, porque lógicamente, o sea, los planteamientos que hicimos fue porque pensamos que eran necesarios. Oye, para eso estamos ahora, lo sabe que estamos ahí en este momento ahora, en un periodo de enmiendas y de negociación de las enmiendas y de votación de las enmiendas que serán las próximas semanas, espero. ¿Es la ley que necesitamos? Bueno, insisto, yo creo que sí. Cuestiones que aborda esa ley, y voy a ser muy de andar por casa ahora. La ley aborda muchas modificaciones en distintos puntos, ¿vale? Pero hay una de esas modificaciones que yo creo que va a tener un impacto considerable y es la que duplica o un poco más del doble las sanciones. Porque al final, cuando las sanciones hacen que infringir la norma te merezca la pena porque son lo suficientemente bajas, bueno, pues la gente tira. Amigo, cuando te vas a enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros, entonces igual ya no tiras con tanta alegría, porque igual ya no te compensa tanto. Y luego hay otra cosa que a mí me parece fundamental, de la que no se habló demasiado en este tiempo que llevamos con la modificación de la ley, que ya está recogida en la ley de vivienda, pero que ahora la pasamos también y va a quedar reflejada en la ley de turismo, que es una cosa que a mí me parece fundamental por lo que significa, ¿no? Y es la prohibición expresa dentro de esta ley, insisto, ya figura en la otra, del alquiler de como viviendas uso turístico, de viviendas con algún régimen de protección, que a mí eso ya me sangran los ojos cuando vemos esta realidad.
Entonces, hay muchas más. Hay la declaración de las zonas tensionadas, turísticas protegidas, sí, cierto, que exactamente, turísticas protegidas, la necesidad para declarar esas zonas de presentar una serie de medidas correctoras, es decir, no vamos a poner el foco sobre una zona y martirizarlos con esa declaración, sino que, oye, vamos a ver qué se puede hacer para mejorar esto. Y en paralelo, que es algo que ya se hizo antes bueno, es que la modificación de la ley no está aprobada todavía, pero en paralelo ya se incrementó el servicio, se creó un servicio específico de inspección en el Principado. Ya antes existía una sección, ahora es un servicio, y se incrementó el número de inspectores y se desarrolló una herramienta tecnológica para la detección de esos ilegales. Entonces, ahora mismo, bueno, pues en paralelo a esa modificación estamos trabajando también en estas cuestiones. Manuel, tenía tiempo una pinta, pero... Mira, claro, le quería yo llegar. Una reflexión, voy a preguntar a Lara porque desconozco cómo está... Miedo me das. No, iba a preguntar... Que nos conocemos. ¿Qué tal en el pueblo, en Moreda de ayer? En serio, mira, tengo aquí anotadas cosas, estaba mirando ahora porque cuando comenté lo de Vigo era un encuentro de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales que presentó una serie de propuestas al Ministerio precisamente con el tema de la regulación de las viviendas, ¿no? Y estaba mirando aquí alguna anotación de aquello que pudimos hablar, pero bueno, y una pregunta que realmente ¿qué está haciendo el Ministerio para modificar esa ley, o sea, a todos los niveles? Porque aunque luego las competencias son también regionales, pero bueno, tiene que haber una ley de rango mayor que aglutine todo esto. Porque a nosotros nos preocupaba en aquel debate que estamos hablando de propiedad horizontal de viviendas, que cuesta un mundo a veces comprarles, quitando al que comentaba antes, Jorge Dioni o a Orleri. Nosotros tenemos un arquitecto aquí que se llama Orleri, que es el del Molinón. Cada uno hace su museo como le da la gana. Aquí pretendían que fuese el Molinón, querían que fuese nuestro museo emblemático. Y ahí se llamaba Orleri. No es japonés, pero para el caso yo lo mismo. Entonces, la pregunta es esa, porque a nosotros nos preocupa, y yo creo que esto ya se habló muchas veces, que en debates que todos conocemos, las consultas médicas de otro tipo, incluso peluquerías y demás cosas que había, cuando conviertes una vivienda en un negocio. Y no sé cómo se contempla eso en la ley regional, si realmente ese tema tiene cabida volver a plantearlo como debate y reflexión. ¿Te refieres, cuando la pregunta inicial era qué está haciendo el Ministerio? Entiendo el ministerio, que yo la ley de la que hablaba era la ley autonómica. Si se contempla algo de esto, entiendo, porque y una de esas reflexiones que tenemos, estamos hablando de una actividad empresarial, un negocio, en una propiedad horizontal. Exactamente. Que está sujeta a otra serie de condicionantes y de legislaciones. Por ejemplo, hemos oído que se baraja, pues eso, pues ya creo que se va a modificar que sea el 75% del acuerdo de una reunión de vecinos los que acuerden la aceptación o no de una vivienda BUT en un espacio. Bueno, sí, una modificación importante, pero insisto, siempre y cuando teniendo en cuenta si existe esa posibilidad de decir, y que me estás montando un negocio aquí, en una propiedad horizontal. ¿Qué conlleva eso, además? De gastos, de seguros, de un montón de cosas. O sea, aparte de las ilegalidades. Y luego una reflexión. Yo estoy convencido de que la gente que ya es ilegal, y que la sanción no es el elemento fundamental que hace que una persona tome decisiones en un sitio o en otro. Es así, o sea, los delitos se siguen cometiendo porque siempre estás jugando con, bueno, yo creo que me voy a librar. Entre otras cosas, ¿cuántos inspectores vais a dedicar a todo este tema? Por ejemplo, ¿no? Porque es importante, está ocurriendo y la ilegalidad está ahí a la orden del día, desde el que aparca mal hasta cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es legislar de verdad para evitar que estas cosas se produzcan. A ver, yo, bueno, perdón. No, por favor. Esa modificación que dices, desde luego es una de las partes más importantes de la modificación de esta ley y se está planteando, pero ahí, y es verdad que no quiero meterme no voy a hacer de jurista porque no lo soy.
por tanto, no me gusta hablar como si lo fuera, pero es uno de los puntos más complejos en esa modificación de la ley porque choca con la ley de propiedad horizontal, etcétera, etcétera. Pero nosotros cuando planteamos esa modificación en la que lo que queremos es que las comunidades de vecinos tengan la palabra final, digamos, para poder... para que los edificios se desarrollen o no esa actividad, lo que queríamos era precisamente poner de manifiesto en la línea de las sentencias del Supremo que estamos hablando, y eso hago un paréntesis, ¿vale? Todos tenemos una vida profesional, pero luego todos tenemos una vida personal en la que mantenemos conversaciones, ¿no? Más distendidas, más distendidas. Y este tema, bueno, pues imagináis que a mí me surge a menudo en las conversaciones distendidas, ¿no? Y entonces una de las cosas que la gente te dice es, pues si yo tengo el piso que heredé de mi madre o de mi padre, ¿por qué no lo voy a poder poner en alquiler? Y entonces, bueno, claro, a veces cuando las cosas se simplifican tanto, ¿no? Cuesta trabajo rebatirlas, ¿no? Y hablando a lo largo de todo este proceso de modificación de la ley, hay una cosa que es el quid de esta cuestión, que es lo que tú acabas de decir, que enlaza con esa parte de la modificación que os decía, que es, pues porque estás desarrollando una actividad económica en un suelo que tiene una calificación residencial. Y eso, por eso no quiero... exactamente. Y creo que eso ya... condiciona muchísimo absolutamente todo. Es decir, el uso de esas viviendas tiene que ser residencial y cualquier otro uso tiene que tener unos condicionantes en los que esas comunidades tienen que tener un papel fundamental. Y por eso nosotros planteábamos como... A ver, ¿cómo lo explico? Porque es complejo. Como requisito administrativo, la autorización de las comunidades de vecinos para que se pudieran tener viviendas de uso turístico en los edificios. Como requisito administrativo, para no chocar de ninguna manera con esa ley de propiedad horizontal. Y ahí es donde ahora pues, estamos peleando, Isabel, e intentando pues, llegar a una forma de redacción de ese artículo 42 en el que podamos proporcionar esa herramienta a las comunidades de vecinos. Yuni, un poquitín por rematar esta primera sesión. No os preocupéis que vais a tener después otros 20 minutinos más para debatir con las intervenciones, pero un poco por poner el broche. Bueno, yo de legislación no sé nada. De comunidades de vecinos, claro, me parece un cierto desestimiento, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos de la sostenibilidad, ¿no? La implantación de renovables también se ha cedido a las comunidades de vecinos. En lugar de hacerlo... a mí una reunión de mi comunidad de vecinos sobre las renovables me hizo salir muy leninista, vamos. Aquí el Estado tendría que decir, aquí se hace esto y punto, porque tiene que haber un cambio energético y ya está. Lo que opine el personal es irrelevante. Claro, ¿por qué no puedo hacerlo? Este es el sentido común de la época. ¿Por qué no puedo? Quizá hay una generación que vemos el cambio, pero hay otra generación que viene después que no entiende por qué no puede monetizar todo. Todo. Todo, su vida. Cuando monetizas cada minuto de tu vida, claro, o cuando es que crees todo que eso es una posibilidad rápida de generación de ingresos, pues claro, ¿qué vamos a hablar de viviendas? Es que la tecnología te da la posibilidad de monetizar cada minuto de tu vida, cada cosa que haces, todo. El coche, la vivienda y el nacimiento de tu hija, todo es monetizable, todo. Y a veces la muerte. Y a veces la muerte también, claro, todo es monetizable. Entonces ese es el sentido común de la época. Es el sentido común de la época. ¿De alguien que quiera preguntar por qué no puede alquilar el piso de la abuela o cualquier otra intervención? Poder puede, ¿eh?
Así por alusiones, que me habéis nombrado varias veces. Ah, pensé que habías heredado un piso. Ojalá. Sí, yo entiendo lo que quieres decir, ¿no? Porque casi por enlazar con el final, entiendo lo que quieres decir, que hay un cierto desistimiento, pero no es cierto, o al menos no es cierto del todo. Creo que aquí hay dos cuestiones, una de ordenación de una actividad económica y otra que es un problema de convivencia. Y el problema de convivencia es lo que creo que se pretende resolver de esta manera, que es individual. Pero arrimando el asco a mi sardina, habéis hablado todo el tiempo de que esto es una actividad económica y perdonad que os corrija, pero hasta que no aprobemos esta modificación, eso es mentira. En términos de usos, es una actividad residencial. Con lo cual, los ayuntamientos no, está regulado desde el punto de vista turístico, pero desde el punto de vista urbanístico no. Entonces, los ayuntamientos no tienen ningún arma para ordenar esta actividad, porque se puede desempeñar allí donde exista una vivienda. En el momento que se apruebe esta ley, que recoge como modalidad de alojamiento turístico las viviendas de uso turístico, efectivamente serán urbanísticamente lo que son, que lo sabemos todos, que es una actividad económica. ¿Y eso qué significa? Pues que los planes generales de ordenación podrán tratarla como una actividad económica. Exactamente igual que se dice que en un edificio de viviendas no puede haber oficinas por encima de la planta primera, pues no podrá haber viviendas de uso turístico por encima de la planta primera. Y esta es la parte leninista del tema. Claro, ahora los ayuntamientos se lo tienen que creer. Porque al final es nuestra única defensa. Lara hablaba antes del porno y del pola. Es verdad, o sea, yo llevo costas. O sea, os podéis hacer una idea del nivel de presiones. Pero es que para mí es muy fácil no ceder a esas presiones, porque es que, oiga, señor, no puede. Fin, se acabó la Fin, conversación. se acabó. O sea, te pueden dar la chapa, pero al final tú tienes la ley de tu parte, ¿no? O sea, al final la ley es nuestra única defensa. Entonces, claro, Y la tenemos. Y no tenemos que inventárnosla ahora. No, de acuerdo, pero sí que ahora necesitamos, o sea, esta ley da una herramienta, esta modificación de la ley de turismo, da una herramienta para que los ayuntamientos ordenen esta actividad como cada ayuntamiento desee. Claro, ¿cómo va a desear cada ayuntamiento? Pues ahí ya iremos viendo. Bueno, seguro que no nos llevamos grandes sorpresas. Es que, no, yo... ¿Cuál era la pregunta? Como me nombraste. Sí. La preguntina que voy a hacer yo y como reflexión, ahora que estás, y además aprovechamos, ¿no? Que hablamos de la tasa turística, porque me parece un planteamiento... Sí, acabas de reír, ¿sabes? De la potestad de que los ayuntamientos... ¿Cuántos ayuntamientos se apuntaron a esto de la tasa turística? O sea, hay que legislar. Si no se legisla, si no se marcan directrices, si no se hace política donde hay que hacerla, esto no funciona. No funciona. A ver quién es el guapo que se apunta a lo de la tasa, a cobrar aquí por cada turista que entre, aunque sea en los barcos, que por lo visto no dejen un duro aquí, ¿no? Esto es lo que comenta desde la concejala Pumariega hasta Carmen Moreno de la Unión de Comerciantes. Y seguimos trayendo barcos y barcos, el puerto y el que está haciendo perres con este tema. Y esto no lo queremos gestionar. Y para encima decís que la tasa turística si no la impone el Principado como herramienta, ¿quién la va a coger? ¿Quién va a ser el tuntu que se va a sumar a esta historia? Tenemos dos intervenciones, Felipe Vives. ¿Sí? Bueno. Yo una cuestión sobre esto, tasa turística, que es muy interesante, pero una cosa antes. Se comentaba también hay que legislar, la política tiene que actuar, tiene que intervenir, y esa es la herramienta que como sociedad democrática tenemos. Yo creo que eso está claro, pero ¿cuánto se está legislando? ¿Y hasta dónde se quiere llegar? Y yo, de señales que estoy viendo en la semana pasada, y en esta ciudad, y en este barrio, oye, tenemos que declarar en Sisión, Cimavilla y La Arena como zona pensionada, ¿no? Se queda muy corto, y es decir, lo que a mí me da la sensación es que sí, veis cómo hacemos algo, para que tengáis la sensación de que hacemos algo, pero puede ser poco o incluso contraproducente. Este es un tema muy complicado que como implica lo económico, lo social, la convivencia, que necesita una actuación valiente. Y en Sisión,
no sé por qué, no se puede decir, oye, no hacemos en toda Xixón ningún piso turístico más. Cuando encima no sabemos ni cuántos hay. Y por lo pronto, que en Xixón y en más sitios, y Llanes también tendrá que tener su... ¿Por qué en Xixón se falla eso así? Yo creo que es timorato. ¿Por qué es timorato? Que era algo que nos falla, no sé, digamos, es que vamos a entrar ahí fuerte, porque, coño, si hubiera que echar para atrás, siempre pasa tiempo. Oye, cubrimos un Xixón y descubrimos con la evolución que no hacía falta. Bueno, vamos a soltar, pero en esta situación que tenemos, ¿por qué queda tan corto? ¿Qué digo que para eso? O decidióse llegar a esos puntos porque cuadra. Si no, es lo que no me convence. Eso tendrá que contestarlo el gobierno de aquí, porque tomó esa decisión. Yo lo único que puedo decir es que los últimos datos de la semana pasada, si no me equivoco, del último estudio, dicen que en Gijón hay 1000 plazas turísticas más que el año pasado. Sí, sí. 1000 plazas, no 1000 viviendas, 1000 plazas turísticas más que el año pasado, con moratoria incluida. Yo lo dejo ahí y luego la respuesta a tu pregunta pues tendrá que darla al gobierno. Claro, porque yo no sé porque en base a qué se tomó esa decisión, en base a qué se declararon ciertas zonas que tienen que ver con las zonas de gran afluencia turística que están vinculadas al comercio. O sea, yo no sé si es porque coincidía el nombre y pensaron que era... No lo sé, lo desconozco, no lo sé. Entonces, pero los datos están ahí y hay 1000 plazas más. Date. Yo quería apuntar, porque hablamos del tema de la tasa turística y decíamos que quién iba a ser el que lo iba a implantar, ¿no? Avilés ya ha afirmado que para el 2025 va a implantar una tasa turística en la zona. Entonces yo quería saber un poco la opinión de la viceconsejera sobre que Avilés, que además el gobierno de Avilés es progresista, imponga ese tipo de tasa. Eso es una respuesta, digamos, a las declaraciones o a la decisión desde el gobierno establecer que la tasa turística sería municipal y voluntaria. Es decir, Asturias es un territorio pequeño, no nos vamos a engañar, pero es un territorio desde el punto de vista turístico muy, muy, muy heterogéneo. Es decir, la realidad turística de Los Oscos no es la realidad turística de los municipios de Los Oscos, no es la realidad turística de Llanes, de Ribadesella o de Cangas de Onís. Por tanto, lo que el gobierno estableció fue que esa tasa podría implantarse en cada municipio que lo considerara oportuno y una tasa de carácter voluntario. ¿Cómo crees que puede afectar esto? ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de que, siendo realistas, ¿no? Avilés no es una de las zonas donde haya más turismo en Asturias, es la primera en implantar este tipo de situación. Puede tener un efecto de decir, bueno, pues Avilés lo ha hecho, yo también, o puede generar que el turista no vaya a Avilés, quiero decir. Bueno, pero yo no suelo hacer futuribles. Quiero decir, Avilés tomó una decisión muy lícita que puede tomar en base a su criterio en ese punto y los resultados pues se verán. No, yo creo que la tasa turística no es un condicionante a la hora de viajar a un destino, pero veremos cuáles son los resultados de esa aplicación. Futuribles. Sandro. Sí, vamos. Tengo dos preguntas muy breves y solo una y es retórica. Decía la viceconsejera antes que había diferencias entre unas administraciones y otras, que no todo es abrir la puerta al turismo masivo y, bueno, quiero suponer que se refería a que la administración asturiana, el gobierno asturiano, era de los que ponía freno y de los que marcaba un límite a esa llegada del turismo masivo. Entonces yo pregúntome si tenéis noticia de que hay una cuenta en Twitter en nombre del presidente del Principado, Adrián Barbón, que prácticamente un día sí y otro también, convida a participar de la llegada masiva del turismo a Asturias, bien sea fomentando negocios de alza en los picos de Europa o bueno, pues promocionando el AVE yo creo, con más pasión de la esperada para un cambio.
desde mi punto de vista. ¿Te contesta esto o no? Probablemente Twitter vaya a cerrar en unas semanas, con lo cual los asturianos agradeceremos. Y la segunda pregunta, y literalmente una pregunta, comentabais antes, creí entender, porque hicisteis un poco al filo de otra cuestión, que afortunadamente la ley de costes impedía hacer ciertas cosas. Antes comentaste que en Asturias la costa, en comparación con Algarrobicos y otras cosas, que tenían una cierta calidad en cuanto a la protección y tal. Y la pregunta completamente sincera, ¿está cumpliendo esta ley de costes en Asturias? Es decir, el Club de Regates cumple la ley de costes, el Marsol de Candás cumple la ley de costes, no estoy con desconocimiento, ¿no? De hecho, nuestro planeamiento es muchísimo más restrictivo que la propia ley de costas. Con lo cual la ley de costas se cumple sobradamente. Pero sí, en Pola también se cumple. Siempre hay lugares con problemas que se sancionan. Pero es que la ley, el plan de Costas de Asturias distingue muy claramente entre lo que es la costa natural y el suelo urbano. El suelo urbano, pues las restricciones son infinitamente menores. Pero sí se cumple, sí. El nivel de es muy razonable. Evidentemente siempre hay alguna actividad, siempre vas a encontrar actividades fuera de ordenación y se abren sancionadores. Salen sancionadores todos los años, pero creo que es uno de los instrumentos de ordenación del territorio más exitosos, ¿no? Que eso en su momento, a principios de los 2000, además se tuvo, yo creo, bastante visión. Y yo lo siento, aunque la primera intervención, o sea, la primera parte de intervención fuera retórica. Perdóname la maldad, no te preocupes, que yo tampoco soy de dejarme nada dentro. Entonces, creo que tener un presidente que esté orgulloso de la comunidad que preside, jamás en la vida se puede considerar como nada malo. Creo que hablar del AVE, creo que hablar del AVE y del impacto que tiene la llegada del AVE para nuestra comunidad, creo que tampoco se puede considerar como nada malo. Es decir, el AVE tiene un impacto en Asturias que va mucho más allá del turismo y tiene el impacto para quienes llegan, pero también para quienes tienen la oportunidad de salir y volver, y desarrollar sus vidas profesionales como consideren. Entonces, creo que la llegada del AVE supuso un cambio muy grande para Asturias, o va a suponerlo con el paso del tiempo también, y yo sinceramente... esa última parte estamos de acuerdo. Va a suponer un cambio importante. Podemos seguir la valoración que para... No hagamos futuribles tampoco, quiero decir. Yo sí que... hay una cuestión. ¿Por qué Lisboa no quiere el AVE? Bueno, Asturias no es Lisboa tampoco. Quiero decir, ¿por qué Lisboa no quiere conectarse a Madrid? Claro, porque es aceptar la invitación del conde Drácula. O sea, es conectarse a algo que te va a chupar la sangre. O sea, literalmente. O sea, sedes de empresas que queden en Lisboa van a acabar en Madrid DF. Porque es el... Entonces, yo sí quiero... ¿Por qué? Yo propongo una cosa que no se puede tocar, es emocional. A ver si... Hay un momento dado en el que las sociedades pasan de la producción a la especulación. Pero como comenté ayer, el modelo de Blade Runner en el que el futuro es coches voladores, colonización del espacio exterior, androides, es decir, es un futuro donde la tecnología, hay avances, ¿no? en la tecnología. Y pasamos a un modelo especulativo, en el que el futuro es un lugar donde voy a ser más rico, donde este bono, esta acción o este piso va a valer más. Entonces, es un futuro donde no va a haber coches voladores, donde no va a haber más derechos para más personas, sino yo voy a ser más rico, yo individualmente, personalmente. Entonces, en este futuro, paradójicamente, el pasado es muy importante. ¿Por qué? Porque heredo.
sobre todo en ciertos lugares. Es decir, aquí hablamos del piso de la abuela. En ciertos lugares como el Reino Unido está bastante tasado que en los próximos años se va a producir una transmisión de riqueza brutal, que va a producir una desigualdad brutal entre los que son propietarios y los que no fueron propietarios. Y lo mismo en Canadá. En Canadá también hay datos, no me acuerdo, porque además son números como muy grandes. Entonces, y aparte hay una cuestión que lo hablaba ahora. En una ciudad que, y esto puede valer para aquí, pero yo lo pensé en Valencia, una ciudad que recibe tanto turismo, que tiene que gustar tanto, una ciudad donde los fondos de inversión compran las casas. Ahora me hablaba Laura de Somió, donde los fondos de inversión, o sea, ya no vive la élite ahí, sino son fondos de inversión extranjeros. Y dos cosas muy importantes a nivel emocional. Mi club de fútbol ya no es de aquí, es de un señor que vive muy lejos. En el caso de Valencia, Singapur, aquí, México. El lugar donde se depositaba la identidad ya no está aquí. Es un señor que lo tiene entre sus empresas y va moviendo. Y la caja de ahorros, que era un movimiento y también era una cosa que, aparte de crear un polo financiero, también se depositaba la identidad y creaba cultura, o sea, bibliotecas, actos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tampoco está y se decide en otro sitio. Entonces, todo eso es emocionalmente es jodido para... O sea, yo me estoy extendiendo, pero hablo de otra ciudad. Tuve una visión en Salamanca cuando vi la sede de la caja de ahorros, de Caja Duero, con un cartel de Unicaja y ponía "se vende". Dije, esto para gente de aquí tiene que ser una hostia, pero terrible, o sea, una hostia de autoestima terrible, claro. La idea de aquí ya no hay, hay que irse. Entonces, en ese mundo, la herencia, tener el piso de la abuela, es lo que te va a salvar de caerte. Además de la abuela, porque los padres... Claro, los padres. O sea, ser propietario es lo que te va a salvar de caerte. Entonces, el pasado pasa a ser mucho más importante que el futuro. Y eso, esa sensación de cancelación del futuro tiene que ver con, bueno, lo mejor ya pasó, vamos a ver si resistimos. Yo termino ya, Sandro. Antes hablabas del club de regatas, qué buena pregunta. La Federación de Vecinos ha denunciado ya 3 veces a los distintos ayuntamientos por qué en un suelo público, como es la calle Corrida, el club de regatas tiene una terraza privada. O sea, no es el pola, es la usurpación de terreno público en una calle como la calle Corrida de Gijón. Y siempre la misma negación. Es un acuerdo histórico, es la de mi madre. Ahí está, ¿entiendes? Con un letrero que dice, prohibido a los que no sean socios. Esta es la realidad, en un suelo público. No digas qué ley es la que dice todo eso. Y nada, la reflexión es esa. O sea, que quiero decir que yo creo que cuando hablan del piso de la abuela, vamos a ver si es verdad que la abuela lo haga bien y nos deje los pisos, porque los pisos realmente se están haciendo imposibles. Los jóvenes es que no van a tener más remedio. Estamos hablando de jóvenes que siguen siendo mileuristas. O sea, esta es una realidad y este es un problema, ¿no? Pero bueno, pues nada, yo por mi parte termino, si no hay nada más. Si alguien quiere una última intervención breve, si te podemos... No, yo creo que con sí. Bueno, luego felicitaros, porque la verdad que la mesa está siendo muy interesante y muy dinámica además, muy entretenida. Bueno, yo creo que han salido más de una vez que es verdad que en Asturias hay instrumentos como la protección de la costa, de los espacios naturales, que ha permitido que el crecimiento, que es deseable, el turismo en Asturias ha sido de manera más razonable, imagino, y ahora lo que está haciéndose es mantener pues, ese criterio para que el crecimiento del turismo en Asturias vaya con las líneas que se intenta aprovechar más lo positivo y compensar más lo negativo, ¿no? Yo creo que Jorge hacías un comentario muy interesante respecto a que a veces se incide mucho en el tema de las líneas low cost, los pisos turísticos, que a lo mejor un aspecto positivo del turismo, que es la democratización, pues bueno, pues a lo mejor hay otras cosas que se pueden marcar. Me parece un matiz interesante, pero sí es verdad que los pisos turísticos, al final, si sabes que la mitad de una actividad es ilegal, la bomba, ¿no? Eso, lo lógico sería que eso tenga un control y limite, porque si se tiene que ser ilegal, seguro que por ahí hay elementos negativos
claramente, ¿no? Una de las preguntas ya salió, el tema de la moratoria aquí, que me parecía como un tema muy interesante, y otro tema que ha salido, pero que quería preguntar, es que es verdad que las sanciones son un elemento que tiene un efecto importante, ¿no? Y puede cambiar el comportamiento de la gente. No hay más que ver en las normas de tráfico cómo ha habido cambios importantes ahí y eso ha modificado el comportamiento de la gente. Pero claro, eso es posible si las sanciones efectivamente existen. Claro, en el tráfico existe la Guardia Civil y eso evidentemente genera una modificación, ¿no? En el caso de las sanciones, que evidentemente pueden ser un elemento que reduzca el interés por hacer actividades ilegales, pero claro, hace falta instrumentos que efectivamente detecten esos pisos ilegales. Y ahora hablaba de un instrumento como es una especie de mecanismo digital, no sé Una herramienta de detección de ilegales. Para controlar eso, que me parece muy interesante y realmente me gustaría saber, porque sé que hay otros mecanismos como permitir que los pisos ilegales no se puedan publicar en plataformas, ese tipo de cosas. Yo quería saber Luego con las plataformas nos hemos topado. que incidirás un poco más en eso porque me parece como muy interesante, ¿no? Como hay... Nosotros lo que hicimos fue desarrollar una herramienta digital que lo que hace es coger toda la oferta que hay en las plataformas y cruzarla con nuestro registro de actividades y empresas turísticas, que es donde tienen que estar registradas las viviendas de uso turístico para que sean legales, porque eso significa que cumplen con los requisitos. Entonces, lo que se hace es cruzar esos datos y bingo, y las que salen pues se sancionan. Simplificando mucho, pero es así, o sea, al final lo que hace es chupar la información de las plataformas, la publicación de las ofertas que hay, de los anuncios que hay, y cruzarlo con los datos que tenemos, y las que no casan, pues se sancionan. Y estamos sancionando mucho, y cada vez más. Y luego, claro, hay otras fórmulas también, la gente escribe a la consejería, denuncia. Es verdad que muchas veces hay... escriben y luego te pones a comprobar y son viviendas legales. Entonces, porque ahí entra la parte de la convivencia de la que hablaba Laura, que no es solamente la cuestión de es una actividad económica, procede, no procede, que si corresponde con el plan general o no corresponde tal. Hay una parte de convivencia y es verdad que hay una parte que puede provocar molestias y que eso, bueno, pues a veces nos lo traslada. Lara, mira, me surge una duda, dije que iba a terminar, pero es que ahora con la pregunta, la potestad de sancionar es del ayuntamiento. No, es del Principado. Es que... Ya lo sé, ya sé qué vas a decir porque yo también lo leí. Lo leíste, ¿no? Curioso, porque Salvador se arroga la potestad de que han sancionado como ayuntamiento a 20 viviendas. Bueno, podrán sancionar por el incumplimiento de lo que tenga que ver con el ayuntamiento, que es la certificación medioambiental, pero ya está. De hecho, en este dato, hablo de memoria, pero hablando de esto de la potestad o posibilidad, dice que habla de otras 50 que tienen que estar, pero que no llegan porque, lógicamente, o sea, sabemos lo que hay. Pues creo que habrá un inspector, como mucho, no, hombre, para todo esto. Hay 9. Danos los números, que son importantes. No, 9 para todo el territorio. Bueno, ya, sí. O sea, 50 no sancionadas, dice aquí. No, yo preguntaba si la potestad era municipal o no, porque Salvador... La sanción en materia turística, la potestad que han sancionado a 20, ¿no? Pues no sé, es que yo también lo leí eso y no tengo muy claro en qué no sé. Que les falte la comunicación mediambiental y... Claro. Vale. Yo, bueno, quiero hacer una reflexión. Yo me dedico al abstracto, no a lo concreto. La ley. Cuidado, una de las cosas que provoca la desafección política es la sensación de que la ley es para los pobres. Entonces a veces tengo la sensación de que vamos por el Top Manta, ¿no? Turístico. De vez en cuando está bien como estos cuadros del Bosco, ¿no? Donde allá van los reyes, bueno, don Manrique, ¿no? Allá van los reyes también. Que alguno de arriba también se le sancione duro y caiga. Claro, por supuesto que es así, porque es que si no, eso tiene otro nombre. Y nosotros cuando detectamos viviendas ilegales se sancionan independientemente de quién sea el propietario. Solo faltaba. Luego, que eso a veces tiene estas cosas. Quitar la terraza. O sea, claro, tuvo una enorme
capacidad de difusión a la hora de la campaña de la venta, el hecho de coger 4 o 5 personas y hacerles pasar por la danza de la muerte, ¿no? Que se llama Lola Flores, no sé cuáles fueron las 4 o 5 personas, pero pum, 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 para caer, te vuelves arriba, pum. Esa idea de que Florentino Pérez debe ser sancionado por incumplir la ley en su estadio de fútbol. Y no va a pasar. Sí, Lara comentaba, iniciaba la intervención hablando del POLA, que realmente desde el punto de vista progresista es un plan, y la verdad es que es correcto también. A veces que la administración se hacen las cosas bien. Aquí la administración local en su momento tomó la decisión, cuando era la época de la reconversión, de hacer planes de arqueología, y no solo buscó un recurso turístico, sino que le dio una huella de identidad a la ciudad y a la población en general, y eso estuvo bien. Lo que pasa aquí ahora, mucho lo que veo en el Principado, es el aspecto, y lo hablamos ayer también. Es que claro, me lo ponéis muy difícil. Aquí hubo una previa, ¿eh? Puede ser. Pero se habló también de la cuestión del efecto cuantitativo a la época del turismo. Yo creo que el Principado está un poquitín en eso también. A veces lo veo con las campañas. ¿En cuantitativo? Sí, en el aspecto cuantitativo. Pues tenemos tantos turistas, van a llegar unos cuantos, van a llegar tantos cientos de turistas. Es positivo hacer campañas en Madrid, campañas o sea, el concepto de la campaña de turismo la tenemos bien enfocada, es correcto hacerlo. Estamos hablando de una saturación en el sur, que ya nos van a llegar los turistas igual. ¿Es correcto hacerlo? Sí, a ver. Sí, es correcto hacerlo cuando se hacen campañas para que la gente venga fuera de temporada alta. Y ese es nuestro planteamiento, fuera de temporada alta y fuera de los territorios más masificados, es decir, dando a conocer una Asturias que es menos conocida. Ese es el planteamiento de la estrategia de turismo ya de hace ya unos cuantos años. Y de hecho, mira, quienes me conocen en esta sala y en unas cuantas personas, yo no soy nada partidaria de centrar los debates solo y exclusivamente en la parte de las cifras, ¿vale? Porque las cifras a veces son muy perversas, pero es verdad que aquí los datos de turismo se publican todos los meses y siempre hay una nota de prensa, una no sé qué, una valoración de esos datos, etcétera, etcétera. Nosotros el incremento que está teniendo Asturias ahora mismo se está produciendo mucho más en temporada baja que en temporada alta. En temporada alta nos estamos manteniendo, porque no estamos haciendo la promoción para la temporada alta, estamos haciendo la promoción para la temporada baja. Entonces, ese es el planteamiento. Y ahí es donde estamos incrementando el número de turistas en Asturias. ¿No sería hacer solo una pequeña reflexión? En Metro de Madrid, una cosa que igual no has visto, Jorge, hay anuncios de piso de letra madrileños. Ahora con el AVE llegas a Asturias en un peripete y tenemos estas promociones inmobiliarias para ti. 380 euros. Ya, pero eso no son anuncios del Principado, ¿eh? Ya, pero bueno, es que he dicho así. Campañas publicitarias estáis induciendo a eso. Asturias está ya masificada y el turismo no es sostenible por definición. Para que sea sostenible no es turismo. No pienso así, no lo comparto y las cifras no. No solo en términos medioambientales, se habla también en términos sociales, se habla también en otros términos, no solamente medioambientales. ¿El qué? ¿Sí qué? ¿Perdona? Si tú dejas el medio ambiente fuera, nada es sostenible. Claro, pero es que ¿quién lo está dejando fuera? Hay muchísimos ejemplos, no voy a hablar de Covadonga o lo que está pasando con nosotros en Sombrero, por ejemplo, el turismo de Eros, ¿no? Que está ya saturado. Y eso es lo que pretendéis, esa Asturias natural que realmente ya está cada vez más desnaturalizada. Pero no importa, porque la cosa es que venga mucha gente. Sí, no, estás equivocada. No, la gente no es que venga, lo importante no es que venga mucha gente. No, lo importante es que haya un turismo sostenido a lo largo de todo el año, que sea un turismo de calidad, que sea un turismo que esté repartido. ¿Poca calidad? ¿Qué es esto? No,
No, lo que queremos es precisamente el turista que viene, que es respetuoso con el medio ambiente, que es respetuoso con el territorio, que es respetuoso con los territorios. Para eso tiene que venir 3. No necesariamente. Bueno, bien. Esto es un debate que no... Sí, yo ahí sí que voy a... Turismo de calidad es turismo de pasta. No, Si no es respetuoso necesariamente. con- Sí, sí, sí. No Ese necesariamente. No necesariamente. Ese Eso- concepto no. es turismo de pasta. No. Si es respetuoso con el territorio. Ojalá. ¿O no? No. Claro, estáis diciendo eso. Es decir, queremos un borracho, pero un borracho con pasta. No. Queremos al Pero, One espera, Direction. dime, yo sí Sí. Yo sí que No, bajo, pero- bajo a lo concreto. Dime por favor un ejemplo de promoción turística del Principado No, bueno. en la que se, No, en yo la estoy que hablando se de- busque un no, turista pero yo estoy hablando del concepto que venga. general. Bueno, ya, El pero es que concepto general. yo estoy para hablar de lo pero- concreto, no del pero general. el Claro concepto que hay general, ciudades. Turismo de calidad quiere decir más caro. No. El turismo de calidad es el que viene a la Copa de América a Barcelona. El turismo de calidad es el que viene... Yo no lo entiendo así. Bueno, pues... Vamos, y de hecho no trabajamos con ese criterio. Pero bueno. Bueno, Perdón. Exactamente, pero yo bajo a Madrid todos los meses y desde enero del año pasado, o sea, el edificio Higueras está cubierto de carteles de Vuelva al Paraíso y también en los salsas, o sea, pero eso. Nuestras campañas en verano no están activas. Sí, o sea, pues no era, o sea, igual es que no se quitaron, claro, igual el Principado no tiene conocimiento. ¿Pero dónde dices en concreto? Tanto en el metro como en los salsas, como en el edificio Higueras. El edificio Higueras estuvo todo en la calle San Bernardo. Pero es que ese es un edificio del Principado. Eso no es una campaña específica, eso es que el edificio que es propiedad del Principado se viniló y eso está permanentemente. Eso no es una campaña, eso está permanentemente. Está como cubierto, pero... Sí, está vinilado todos los cristales del edificio, sí. ¿Puedo decir una cosa muy rápida? Muy rápido. Antes, no, tranquila. Estoy tranquila, ya sabes que... No, porque antes comentaba Jorge lo de Peter Lim. Entonces Peter Lim me lo retrotrae y en Singapur. Y sabes dónde no hay un problema de vivienda turística en Singapur. No hay un problema de vivienda turística, que hay un país, que hay una isla, que es un paraíso de referencia para todos estos rancios jóvenes de derecha liberal, liberales. Y allí no hay un problema de vivienda porque allí, como hay una isla, hay un espacio finito, el Estado tuvo una decisión que fue que esto lo vamos a gestionar nosotros. Nosotros vamos a tener una economía muy desregulada y vamos a traer mucho capital financiero, pero tiene que tener donde vivir tanto la gente que trabaja aquí como la gente que quiera venir a vivir aquí. Entonces, el 80% de los viviendas de Singapur son asequibles, públicas, y el 90% de las de Singapur llega propietaria. ¿A dónde quiero ir con esto? Que al final el tema del turismo, el tema de las viviendas es un modelo económico como cualquier otro. Entonces, las decisiones tienen que ir en función de si un modelo económico que quieres que sea rentable o que forme parte de otro modelo económico más amplio. Y aquí, evidentemente, todavía no estamos sabiendo por qué lado queremos ir, porque al final, tanto la vivienda como los ámbitos turísticos es una cuestión de rebajar la rentabilidad. No tanto al propietario como a los que ven eso como un modelo de negocio viable y quieren meterla hasta ahí. No a la abuela que tiene un piso y lo quiere alquilar. Dos reflexiones. En la primera, la cuestión de Singapur es parecida a la de Viena. O sea, Es que siempre ponemos vamos a es Lo hablasteis ayer, no me sí, digas. no. Se pone como ejemplo muchas veces Viena, de wow, qué política de vivienda más maravillosa tiene Viena, no sé qué tal. Viena, como la ciudad de la Segunda Guerra Mundial, es como Berlín. Es una ciudad que está dividida en sectores y que Austria no se sabe de qué lado va a caer. Entonces hay que hacer un tipo de políticas, claro. Singapur, ¿por dónde está? Necesita hacer un tipo de política para que la gente viva razonablemente bien. Que por lo menos tenga casa. Porque si no tienen casa, igual me viene el gigante de arriba y me come. Entonces necesita hacer eso. Y después es una dictadura. A mí me hace mucha gracia que fueron ahora poco dos simpáticos turistas valencianos huyendo de la dictadura sanchista, fueron a protestar a la casa de Peter Lee y los metieron al trullo echándole hechas. Porque le pusieron una cárcel por poner una pegatina. Claro.
Es que ya sabes lo que es una dictadura. Buenas tardes. Claro, claro. Es que eso es una dictadura. Si tú te pones una pegatina, te meten en la cárcel. Y suerte que eres español, igual eres de Singapur y te caes desde el 5º piso. Bueno, y una pena tener que cortar esto ahora que estamos en la mayor efervescencia, pero ya son las 2 de la tarde, creo que ya tendréis ganas de comer y además en Xixón tenemos unos sitios para comer. Bueno, tenemos el Manolo Base, que no sé si lo conocéis, no hay otro lado, McDonald's, todas estas cosas, todos estos negocios que no hay más que en Xixón con estas ciudades gemelas, ¿no? que estamos generando. Muchas gracias a todos, fue un gusto poder debatir de esta manera. Thank you.